¿Cuáles son y cuáles deben ser nuestras prioridades en la vida? Cada uno de nosotros tiene de alguna manera un interés de llegar al éxito o de alguna manera tener éxito en lo que hace, ya sea en su profesión, en su comercio, en su industria, en el deporte, aún tener éxito en el ámbito de la iglesia, porque ¿quién no anhela que mucha gente asista, conozca a Cristo? Y de alguna manera eso se denomina éxito en el mundo secular. Pero ¿cuáles deben ser y cuáles son nuestras prioridades básicas y fundamentales? Y para lograr eso, nosotros tenemos que indudablemente tener compromiso en nuestra vida. Compromiso significa estar dispuestos a pagar el precio, estar dispuestos a jugarnos por una causa, y cuando el Espíritu Santo pone en nosotros convicción de lo que Él quiere, verdaderamente no debemos medir los riesgos ni las consecuencias, sino ir en pos de aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Hace unos años, estando de vacaciones con mi esposa y nuestras dos hijas en Brasil, a mí me gusta mucho leer los diarios todos los días y como más o menos conozco el portuñol y entiendo el brasilero, todos los días me compraba el Cero Hora allí en la zona de Río Grande do Sul, que es el diario principal. Y un día aparece un aviso que me llamó poderosamente la atención. Decía allí: agricultor de 35 años busca esposa de 25 con tractor, punto. Mandar foto del tractor. Y mi pregunta fue inmediatamente: ¿cuáles eran las prioridades de ese muchacho? ¿Si el tractor o la esposa o el tractor? A veces, en esto de prioridades, nosotros generamos una gran confusión. Yo quiero compartir con ustedes este maravilloso pasaje, que es uno de mis preferidos de los evangelios, en San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. San Marcos 2, 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, murmuraban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, murmuraban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué murmuráis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando el lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Otra versión dice: hoy hemos visto maravillas. Mis hermanos, esta maravillosa historia de las tantas que experimentó la gente con Jesús, viendo lo que Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre, todo Dios, pero todo hombre también, que de una manera sobrenatural se manifestaba diariamente a la población, y de alguna manera aquellos que le rodeaban en aquel entonces, multitudes, dice uno y otro pasaje, atosigaban de tal manera a Jesús que impedían que la gente necesitada pudiera acercarse. Allí estaba todo tipo de gente erudita, toda gente preparada, capacitada, escribas, fariseos, gente que de alguna manera venían para aprender y otros para tentarle y de alguna manera buscarle pleito y encontrar algún defecto en su prédica. Miren, entre aquellos que tenían gran interés en Jesús, dice este relato, había 4 hombres que traían en una camilla a un amigo físicamente impedido. Cuando vieron la casa llena de gente, subieron al techo y abrieron un agujero para poder bajar a su amigo para ponerlo cerca de Jesús. Estos hombres eran extraordinarios. Cada vez que pienso en esta historia, me pregunto a mí mismo, ¿qué tipo de personas eran estos muchachos para atreverse a subir a un techo de una casa, abrir un agujero y que caiga la mezcla, los pedazos de ladrillo o de lo que estaba hecho el techo sobre la gente? Imagínense si este templo está tan abarrotado, difícilmente vengan a escucharme como escuchaban a Jesús, pero imagínense que esto sucediera y que acá se produjeran señales, prodigios y maravillas que seguramente se producen, pero en la época de Jesús era lo más común que la gente fuera sanada, fuera liberada, hasta aún resucitada, y la gente atosigaba a Jesús. Pero de ahí a subirse al techo, imagínense ustedes subiéndose al techo aquí del templo y de repente comienzan a caer las cosas sobre la gente. Probablemente antes de subir al techo vamos a pensar, nos van a sacar rajando de acá, o van a llamar a la policía, o van a armar un escándalo. Miren, estos muchachos consideraban que allí estaba la solución para su amigo. Y para ellos, que tenían claro este pensamiento, nada es imposible para Jesús. Déjenme decirles en esta noche que nada sigue siendo imposible para Jesús. Él es el hacedor, el único hacedor de maravillas. Bendito sea su nombre. Él puede liberar, sanar, puede hacer prodigios, señales, puede por medio de su Espíritu Santo generar todo tipo de milagros en este tiempo, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. 4 veces la Biblia habla que nada es imposible para Dios. Este año, mi ciudad, Leandro en Alem, va a cumplir 100 años de su fundación. Y mis bisabuelos Church, 2 hermanos venidos de Brasil, fueron los pioneros.
prácticamente media ciudad de Alem, hoy toda urbanizada, era de ellos. Y pocos hombres y pocas mujeres, pero imagínense ustedes, tenían que fabricar sus herramientas, tenían que arreglar sus herramientas, tenían que verdaderamente generar aquello que iban a usar para abrir las picadas, para talar los árboles, para hacer sus casas, para iniciar su actividad y plantar lo que en aquel entonces podían hacer para subsistir. Y contaba mi abuelo que allí había un hombre tremendamente inteligente, autodidacta, de esos, como los brasileros dicen, faz tudo, hacen de todo. Y verdaderamente él era extraordinario. Y entonces fabricaba herramientas, arreglaba herramientas. Y me contaba mi abuelo que él había puesto un cartel en la entrada de su taller que decía: lo difícil lo arreglamos enseguida, para lo imposible tardamos un poquito más. Pero nada era imposible para nuestros bisabuelos y abuelos pioneros. Mis hermanos queridos, si para ellos nada era imposible, ¿qué de Jesús, que fue enviado por Dios el Padre a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido? Dios le dio toda autoridad, toda potestad, toda gracia para que operara en él y a través de él para bendición, sanación, salvación de las personas. Ese Cristo que murió en la cruz, que resucitó de los muertos, ascendió al cielo y viene otra vez, está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para que nuestras oraciones sean respondidas. Por eso Jesús decía: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque ¿qué padre de ustedes, si un hijo le pide pan, le da una piedra, y si le pide pescado, le da una serpiente? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar a ustedes todo lo que le pidan? Mis hermanos queridos, oremos con fe. Creamos en un Jesús que hace posible suplir nuestras necesidades y producir los milagros que tanto anhelamos. Por eso aquellos muchachos, entre las prioridades que tenían y un profundo deseo e interés había en ellos, por ese hombre paralítico, por ese hombre que estaba necesitado, por ese hombre que no tenía posibilidades de acercarse a Jesús para que fuera sanado. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los sanos no necesitan de médico, son los enfermos. Cuando a Jesús le encontraban todos los pelos en la leche, porque él comía con pecadores, bebía con pecadores, le decían borracho, le decían que andaba con prostitutas. Cuando le dijo la mujer samaritana: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, no le dijo: mirá, a mi iglesia vos no podés venir porque no estás casada. Entró a Samaria, la mujer y toda su familia fueron salvados. No dice ahí si ella arregló su situación, probablemente sí la arregló, porque cuando alguien acepta a Cristo, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien es convertido, si no estaba casado, se va a casar. Si vivía en adulterio, deja de ser adúltero. Si vivía en algún otro pecado o en algún otro vicio. ¿Saben qué pasa, hermanos? Nosotros queremos que el alcohólico deje de ser alcohólico para venir a la iglesia. Que el que fuma deje de fumar para venir a la iglesia. Que aquel que está divorciado arregle sus cosas para venir a la iglesia. Y nosotros ponemos todos los reglamentos
y ponemos todo tipo de impedimentos para que el enfermo se sane y entre al reino de los cielos y nazca de nuevo y sea hecho hijo de Dios. Y entre nosotros, hoy predicaba en Panambí, murmuramos y criticamos a aquellos que están de una y otra manera en una situación anormal. Y Jesús decía, no juzguéis para no ser juzgados. Ustedes miran la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen en el propio. Y la verdad, mis hermanos queridos, ese desamor hace que perdamos interés por los demás y los demás pierdan interés por venir a la iglesia, porque nos consideran legalistas, nos consideran que nosotros colamos el mosquito y nos tragamos el camello, porque Jesús le dijo esto a los fariseos de aquel entonces. Sepulcros blanqueados, ustedes aparentan por afuera, pero por adentro están podridos, muchachos. Y déjenme decirles, hermanos, el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón. Y cuando vinieron a apedrear a la prostituta, la ley decía que habría que apedrearla. Pero Jesús les miró y les preguntó, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Y se puso a escribir. Vaya a saber si no se puso a escribir los pecados de todos esos muchachos que querían apedrear a esta mujer. Miren, hermanos, si Jesús viniera aquí y empezara a nombrarnos los pecados que cada uno de nosotros tienen, nos llevaríamos pero tremendas sorpresas, porque dice 1 Juan 1, el que dice que sin pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, y allí está la clave, si nos arrepentimos y confesamos, por eso el Padre Nuestro, que tenemos que orar todos los días, no rezarlo, orar, dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y allí dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confianza tenemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Mis hermanos queridos, estos muchachos, mientras aquellos que se interesaban en sí mismos porque pertenecían al club del Bendíceme, ¿cuántos miembros del club Bendíceme hay acá? Le estoy haciendo una broma. Porque mis hermanos, cuando oramos, bendíceme, bendice a mi familia, bendíceme a mí. Miren, el club de los Bendíceme está repleto y podríamos ser todos presidentes. Allí estaban con Jesús todos los del club Bendíceme, atosigándolo. Mientras allí este paralítico pobre no tenía quien le hiciera entrar. Y 4 muchachos. Yo admiro a esos muchachos. Salieron a buscar al perdido. Salieron a buscar al enfermo. ¿Saben la cantidad de niños huérfanos que andan deambulando por nuestras calles? Nosotros tenemos hace 45 años un hogar de niños en Alem, Norberto Jase. Sería tremendo poder contarle la historia, pero es muy largo. En los 45 años pasaron más de 1.500 niños por el hogar. Hoy hay 37 en 6 casas que tenemos. Pero mis hermanos, los cuadros dramáticos, violaciones, abusos, castigos, violencia física de niños hermosísimos, necesitados de amor, que no están buscando una casa ni comida, no están buscando ropa. Si uno le pregunta, ¿qué es lo que vos necesitas? Yo necesito que me quieran. Esa es su expresión. Y cuando le escuchamos orar, porque oran tremendamente, dicen, Señor, dame una familia. Dame una familia. Yo les digo que todos los miércoles voy, estoy como pastor allí, y oro cada vez que escucho orar a esos niños. Pero así como los niños, los viejos abandonados, los enfermos,
la gente discapacitada. Nadie se interesa por ellos. Y en este caso puntual, estos muchachos eran tremendamente humildes. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero amar a Dios, pero tan importante como amar a Dios es amar al prójimo como a uno mismo. Y para eso hay que tener humildad. Le preguntaron una vez al gran teólogo San Agustín cuál debe ser la primer virtud que debe tener el cristiano. Él dijo la humildad. ¿Cuál debe ser la segunda?, le preguntaron. La humildad, dijo de nuevo. Y la tercera, la humildad. Mis hermanos, sin humildad es imposible agradar a Dios. Debemos someternos y declarar que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos. Por eso Pablo en Filipenses 2 dijo que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, aunque era la muerte vergonzosa de la cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siervo. Estos muchachos eran realmente siervos. Y esa es la maravillosa gracia que nada les impedía, que nada podía ser una excusa y un obstáculo para que aquel necesitado llegara a Jesús. Pero saben, una de las cosas más maravillosas que yo encuentro en esta historia es que la prioridad que ellos tenían era que existiera un alto espíritu de cooperación. Tenían que ser 4 para llevar esa camilla. La camilla tenía 4 partes en las cuales tenía que haber alguien. Una sola persona no podía introducir al paralítico. Y para eso cada uno tenía que hacer la misma fuerza, tenía que hacer los mismos movimientos, tenía que haber unanimidad en los criterios para poder levantar a aquel paralítico en la camilla e introducirlo donde estaba Jesús. Imagínense si uno de ellos decía, no se puede, no se puede. No vamos a llegar jamás ahí donde está Jesús. Uno, eran 4. Yo me acuerdo cuando jugaba al básquet, jugaba en la selección de Leandro Inalem y jugábamos un partido acá con Oberá. Teníamos una gran rivalidad acá en el Oberá Tenis Club y estábamos doble a doble. Y Oberá tenía un muy buen equipo, pero nosotros le estábamos haciendo un gran partido. Por ahí escucho a uno de mis compañeros suplentes, fuerza muchacho, igual vamos a perder, pero fuerza. Imagínense en la iglesia cuando el pastor presenta un plan, ni se le ocurra, pastor, ni se le ocurra. O cuando un hermano plantea, ¿por qué no hacemos esto o aquello para ayudar a la gente? Generalmente decimos no tenemos plata. Déjenme decirles, hermanos, que Dios no nos da primero la plata. Primero nos da la visión de su propósito. Después nos da la fe para creer, su fe para creer que esa visión es posible. Y después viene la plata. Así construimos el hogar de niños. Los jóvenes no teníamos un peso en la iglesia Sion. Pero la familia Hasse, que perdió a su único hijo Norby a los 19 años en un accidente, decidieron donar 9 hectáreas para iniciar un hogar. Muchos miembros decían, no se puede aquí jamás. ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Saben qué hicimos los jóvenes de la iglesia? Atrevido, gracias muchachos, porque sé que ustedes son así también aquí en la iglesia. Pedimos un camión y fuimos a una cantera, a Bonplan, y trajimos una carga de piedra para la primer casa. No teníamos un mango, pero ese era nuestro aporte. Así empezó a construirse la primer casa.
y aparecieron los recursos. Y se construyeron luego 6 casas, panadería, campo de deporte. Vayan a mirar el hogar de niños en aquel predio. Pero luego vino el Instituto Santiago Canclini, porque los chicos del hogar iban a las escuelas públicas y no los trataban en forma diferencial como debían tratarlos. Dijimos, tenemos que empezar una escuela. Los más veteranos de la iglesia saltaron y dijeron, la iglesia no está para una escuela. La iglesia está para otra cosa. Mis hermanos, saben, Dios nos daba claridad absoluta que ese era un ministerio evangelístico dentro de la comunidad de Alem. Y empezamos con el jardín de infantes. Luego con 2 aulas para empezar la escuela primaria. Hoy el Instituto Canclini tiene más de 500 alumnos entre el nivel inicial y el secundario, y casi 300 en la Universidad Siglo XXI, que nosotros tenemos la licencia en Alem y en Oberá. Más de 200 se han recibido ya en la universidad. Aparte del servicio, evangelizamos a todos, hermanos, porque se enseña Biblia, se enseña a orar a los chicos. Los chicos van a la casa y le piden al papá y a la mamá, tenemos que orar antes de comer. Y ustedes saben que si un chico pide algo es una orden. Y hermanos queridos, un grupo de jóvenes queríamos estudiar teología, pero no teníamos recursos para ir al Seminario Bautista a Buenos Aires. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un instituto aquí en Misiones? Y así nació el Instituto Teológico Bautista de Misiones. Horacio y José estudiaron ahí. Mis hermanos queridos, aquí en la Iglesia Buenas Nuevas empezamos. Pero luego sabíamos que teníamos que construir. Y entonces fuimos a hablar con el intendente Mario Bárbaro en aquel entonces. Y Mario, generoso, nos ofreció varios terrenos. Y allí está el instituto sobre la Ruta 14. Ustedes lo pueden ir a ver. Hoy tenemos más de 50 alumnos en el instituto. El 80% de los pastores de nuestra Asociación Germano Argentina son egresados del Instituto Teológico Bautista de Misiones. Ahora, mis hermanos, ¿por qué les cuento esto? No porque nosotros somos espectaculares, es que nada es imposible para Dios. Y saben, mis hermanos queridos, cuando Dios da la visión, Él también da los medios y las personas, porque para eso está la iglesia. Déjenme contarles una fábula. Un día los dedos de la mano discutían quién de ellos era el más importante. Entonces el pulgar dijo, bueno, ustedes discutan y yo voy a ser de juez. Siéntense y empiecen a argumentar. Empezó el índice diciendo, yo soy el más importante, porque soy el que marco el camino a la gente, porque soy el que le indico los errores a la gente. No dijo el del medio, el más importante soy yo y para que se den cuenta, pónganse de pie, dijo. Cuando se pusieron de pie les dijo, ¿se dan cuenta por qué soy el más importante? Soy el más alto, el más grande, más fuerte. No dijo el anular. Y yo no tengo anillo porque quedé viudo hace 3 años. No es que estoy en oferta, ¿eh? Mis hermanos, el anular dijo, yo soy el más importante porque tengo el oro. Con eso compro todo, coimeo a los funcionarios. Con el dinero abro todas las puertas y hago las grandes cosas. Por eso soy el más importante. No dijo el meñique. El más importante soy yo porque cuando ustedes quieren afirmar algo, yo les tengo que aguantar a ustedes. Era difícil para el pulgar. Entonces el pulgar trajo una naranja bastante grande, ombligo grande, y le dijo que de ustedes agarra solo esta naranja, ese es el más importante. El índice empezó, no pudo, el del medio por más largo que era tampoco, el anular tampoco, el meñique menos. Entonces dijo el pulgar con gran criterio, ¿por qué no nos unimos entre todos? Y entre todos agarramos la naranja.
y entre todos la pudieron agarrar. ¿Saben qué le dice Pablo a las iglesias? Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12, que la iglesia, ¿qué es? Un cuerpo, donde nadie es más importante que otro. Dice 1 Corintios 12, Pablo, que el Espíritu Santo pone a cada uno en la iglesia, ¿dónde? Donde Él quiere. Y da los dones espirituales, que hay más de 28 en el Nuevo Testamento, como Él quiere. No como un apóstol ungido o alguien viene, le pone la mano sobre la cabeza y le dice, vos vas a tener este don, vos vas a tener aquel don. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Y dice allí que no hay ningún don más importante que otro. Al contrario, aquellos miembros del cuerpo que son los que menos se ven, que se esconden, son los más importantes, dice. ¿Qué está diciendo? Que hay dones que pasan desapercibidos en la iglesia. Ustedes me ven predicar a mí y creen que el don de profeta, porque el que predica es un profeta, es el más importante, el don de profecía, o el don de apostolado, o el don de maestro, o el don de sanidad, o el don de echar demonios. No, dice Pablo, aquellos que están más desapercibidos, esos son los más importantes. Los que tienen el don de intercesión, el don de consolación, el don de ayuda, el don de hospedaje, el don que no llama la atención suele ser el más importante en la iglesia. Entonces Pablo dice, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Hablan todos lenguas? ¿Todos interpretan? No. Ahora, cuando él termina diciendo, procurad los dones mejores, está diciendo, si vos tenés 5, 6, 7, 8 dones espirituales, que generalmente los creyentes tenemos más de un don, 5, 6 o más, yo sé cuáles son los míos, seguramente muchos de ustedes también saben. ¿Saben lo que dice Pablo? Procurad los dones mejores, los que la iglesia necesita para este tiempo. Para este tiempo. Si vos tenés varios dones, no andes llevando adelante tareas con dones que en este momento no le son útiles al Señor en la iglesia. Pero Pablo sigue en 1 Corintios 13 y dice, si nosotros hablamos lenguas humanas o angélicas y no tenemos amor, nada somos. Si entregamos nuestros bienes para dar de comer a los pobres y no tenemos amor, nada somos. Si entregamos nuestros cuerpos para ser quemados, nada somos. Lo más importante es el amor, dice Pablo. Y él va a 1 Corintios 14. Y cuando habla del don de lenguas, gracias a Dios por lo que tienen el don de lenguas. Y yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una necesidad diaria, continua, permanente, y no es una experiencia única de una vez y para siempre. Él dice, yo prefiero hablar 3 palabras que todos me entiendan que 10.000 que no me entiende nadie. Y cuando alguien habla en lenguas en la congregación, hablen de a uno y que haya quien le interprete, si no callen en la congregación, porque van a entrar los indoctos, la gente que no conoce el Evangelio, y van a decir, estos están locos. Lo dice Pablo, no yo. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque la iglesia necesita trabajar en unidad y no estar peleándose por los cargos o por los lugares que ocupa, porque nadie es más importante que otro. Y esto está en la Biblia. Ni uno de los 4 que llevaban la camilla era más importante que el otro. No podían llevar la camilla si no estaban en unidad de criterio. Miren, cuando el pueblo de Israel peleaba con los amalecitas,
Moisés, cuando levantaba los brazos, ganaba Israel, y cuando le caían los brazos, perdía Israel. Entonces él solo no podía. Y allí dice el relato claramente que Aarón y Hur le tomaban cada uno de un brazo. Aarón y Hur eran tan importantes como Moisés. Pastor Jorge necesita que le tomen los brazos y lo tengan en alto. Los líderes de la iglesia necesitan que ustedes oren todos los días por ellos. Mis hermanos queridos, nos necesitamos mutuamente y daría gran resultado si nos damos cuenta de que cada uno de nosotros nos necesitamos. Déjenme decirles en tercer lugar, la hora avanza, tenían estos jóvenes la firme fe de que la única respuesta era Jesús para ellos. Miren, la convicción de que únicamente Jesús podía ocuparse del problema de sus amigos le llevó a pagar el precio más alto que podían pagar, que era romper el techo, bajar al paralítico allí por el techo. Y no importa cuáles eran las consecuencias, ellos sabían que tenían que llegar a Jesús. Y su magnanimidad, su bondad, los llevaba a hacer todo eso. Porque allí estaba el Salvador del mundo. El único que tiene poder para salvar, para sanar, para liberarnos de los demonios, para curar nuestras heridas, para perdonar nuestro pasado, quitarnos la culpa, para hacer posible la unidad en la pareja, en el matrimonio, para evitar los divorcios, para hacer posible la unidad en la fe, en el vínculo del amor, en la iglesia. ¿Saben ustedes que cuando miramos a Jesús en la cruz, vemos allí la máxima evidencia de la culpa del hombre? Nunca el pecado llegó a ser más negro, ni más horrible, ni más terrible que en la cruz de Cristo. Imagínense a Jesús con la pesada cruz por las polvorientas y pedregosas calles de Jerusalén, escupido, una corona de espinas, castigado con látigo, con la burla de los hipócritas de aquel entonces, abandonado por sus discípulos. Jesús clavado en la cruz, clavado, manos, pies, sangre derramada inocentemente, Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. El pecado nunca fue más negro ni más horrendo que en la cruz de Cristo. Y allí encontramos la culpabilidad del ser humano. Todos nosotros estuvimos allí clavando a Jesús en la cruz. Por eso dice la Biblia que no hay justo ni aun uno y que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Pero al mirar a Jesús, vemos la máxima evidencia del amor de Dios también. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En su amor y en su clemencia nos redimió. Allí estaba el Hijo de Dios diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él sabía que había nacido para morir. Él sabía que su misión era esa, dar la vida, siendo Él justo por los injustos, siendo Él santo, sin mancha, sin culpa por los pecadores. Aleluya. Allí en la cruz de Cristo está la única esperanza de que nosotros haya paz con Dios, paz de Dios y paz entre nosotros. Paz en tu familia, paz en la iglesia. Mis hermanos queridos, esos hombres sabían perfectamente que en Jesús y únicamente en Jesús estaba la esperanza. Y hacia allí fueron. Y lo pusieron delante, lograron su propósito. ¿Qué esperaban los muchachos? Que los sanara. Pero Jesús le miró y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y allí reaccionan aquellos fanáticos fariseos: ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Saben, mis hermanos queridos?
La única esperanza para que nuestros pecados sean perdonados es Jesús. Porque Él llevó en la cruz todas nuestras heridas, nuestras dolencias y nuestros pecados. Y Jesús decía claramente: es preferible entrar al reino de los cielos sin un brazo que con los dos al infierno, o sin una pierna que con las dos piernas al infierno. Jesús quería decir que verdaderamente lo más importante no es el cuerpo, sino el alma. Y mis hermanos queridos, cuando Él le dice: tus pecados te son perdonados, para ese paralítico empieza su sanidad. Tu sanidad física empieza con el perdón de tus pecados. La sanidad de tu negocio empieza con el perdón de tus pecados. La sanidad de tu vida interior, el sacarte de encima la culpa, empieza con el perdón de los pecados. Y para eso hay que arrepentirse. Arrepentirse es sentir tristeza por la vida de pecado que llevamos hasta ahora. Arrepentirse es confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón. Arrepentirse es tener la certeza de saber que no somos tan buenos como creemos ser. Y Jesús nos enseña aquí lo fundamental del perdón de los pecados. Y frente a la murmuración de la gente, Jesús le reprende y le dice: ¿qué murmuran ustedes? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, mira al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate. Aleluya. Y al instante se levantó. No importa cuál sea tu enfermedad. No importa cuál sea tu gran problema. En esta noche Él te puede decir, para que sepáis hoy que nada es imposible para Dios. Quiero sanarte. Quiero liberarte. Quiero quitarte la culpa. Quiero quitarte las cargas. Quiero quitar tu ansiedad, tu depresión. Quiero levantar tus manos caídas y tus rodillas paralizadas y hacer sendas derechas delante de tus pies. Mis hermanos queridos, en el acto se levantó el paralítico. Y todos decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Mis hermanos, es maravilloso saber que para Jesús hoy sigue siendo posible todo lo que para los médicos, para los hombres, para nosotros los pastores, resulta imposible. Para Jesús todo es posible. Pero hay que poner la fe en Jesús. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y hay cosas que por allí no van a pasar hoy. Como Jesús le dijo a Pedro cuando le lavó los pies: hay cosas que no entendés ahora, Pedro, pero las vas a entender después. Yo tengo 73 años y les puedo contar tantas cosas de las cuales el Señor me liberó y por las que lloré cuando las perdí. Pero Él me dijo esta palabra: Pablo, hay cosas que no entendés ahora, las vas a entender después. Y hoy las entiendo. Oh, mis hermanos queridos, qué grandioso es saber que todo es posible para Dios. Y déjenme terminar con este último punto. Hermanos, debemos tener claras las prioridades, porque es una maravillosa gracia que Jesucristo nos abra los ojos de la fe y nos haga entender que la iglesia de Cristo es su cuerpo, Él es la cabeza, y que cada uno de nosotros, dice claramente la Biblia, tiene poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De allí, mis queridos hermanos, esta realidad
quiere decir que debemos dar nuestra vida completamente por Jesús, porque de eso depende que nos vaya bien o nos vaya mal. Por eso el Salmo 1 dice, feliz el hombre, bienaventurado aquel que diariamente abre la palabra de Dios, que confía en la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Tras un concierto del gran violinista Fritz Kreisler, una mujer se acercó y le dijo, maestro, yo daría mi vida para tocar el violín como usted. Fritz Kreisler le miró y le dijo, señora, eso es lo que hice yo. Di mi vida para tocar el violín como lo hago. Si vos querés de veras vivir un cristianismo comprometido, de prioridades, da lo mejor a Jesús. Dale tu vida, dale tu fuerza, dale tu energía, dale todo lo que sos, tenés, porque Él puede hacer maravillas con vos. Él puede hacer maravillas con vos hoy. ¿Quiénes cerraron el agujero en el techo? Porque para abrirlo hay que cerrarlo también. Porque debe haber compromiso. No fueron esos fariseos que cerraron el agujero en el techo. No fueron los hipócritas que estaban allí rodeando a Jesús. No fueron los del club Bendíceme, que estaban allí solo para recibir bendición. Fueron hombres humildes que después de ver ese milagro se comprometieron con Jesús y siguieron a Jesús, pero empezaron por cumplir la responsabilidad de cerrar el agujero en el techo. Porque no tiene que quedar nada sin hacer y sin solucionar. Todo tiene que ser bien hecho, con excelencia, para la gloria de Dios. Yo quiero en esta noche invitarte a que pongas a Jesús como la prioridad en tu vida. Lo más importante, como tu Salvador en primer lugar. Si no entregaste aún tu vida a Jesús en esta noche, hacelo, entrega tu vida a Jesucristo. Nacé de nuevo. Permití que las cosas viejas de tu vida pasen y todo sea hecho nuevo por Dios, porque eso es un milagro precioso. Tus pecados perdonados. No importa la religión a la que pertenezcas. Lo importante es Jesús. Lo importante es Jesucristo. Yo quiero ayudarte a hacerlo, como me ayudaron a mí. Yo ahora voy a hacer una oración, frase por frase. Me voy a detener al final de cada frase y si hay quienes en esta noche quieren entregar su vida a Jesús, o de veras hacer un pacto con Jesús, un compromiso con Jesús de que Él tenga prioridad en su vida, que Él sea lo más importante en tu vida, repetí conmigo estas frases que voy a ir diciendo pausadamente. Me voy a detener y ustedes las repiten en silencio o en voz alta. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor Jesucristo, gracias por el amor que me tienes. Porque moriste en la cruz por mis pecados. Señor Jesucristo, en esta noche te entrego mi vida, cuerpo, alma y espíritu, sentimientos, pensamientos y voluntad.
Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Santifícame, querido Jesús. Hazme un hijo de Dios, fiel, digno, comprometido. Quiero, querido Jesús, ponerte como la prioridad en mi vida. Gracias. Gracias porque me escuchas.